Bien, chicos, entonces yo les he dado ya tarea para estudiar en Social 1. Espero que hayan empezado a leer ya el libro y vamos a empezar a repasar algunos puntos. Eh, el libro de Psicología Social, aparte de la historia que ya hemos contado, va a comenzar hablándonos de cómo nosotros nos socializamos. Les voy a dar esta idea que es importante. Nosotros nos socializamos gracias a una estructura institucional que se llama familia. Nos socializamos gracias a la familia. La familia es como una sociedad pequeña en la cual aprendemos nosotros a ser sociales. Los seres humanos tenemos que ser sociales porque eso nos ayuda a ser humanos. ¿Sí? No somos sociales porque seamos humanos, somos humanos porque somos sociales. Si no, no podríamos sobrevivir. No podríamos. Vean, un asunto tan importante como el lenguaje solamente se puede aprender en sociedad. Ninguna persona existiendo sola hablaría. ¿Para qué? O el asunto de Tarzán que hablaba con los animales. Podría suceder. Supongamos porque han habido aparentemente un par de casos que se descubrieron a principios del siglo XX, final del siglo XIX, de chicos que fueron abandonados en una selva, en un bosque, y en un caso fueron criados por monos, en otro caso fueron criados por lobos. Un poco de ahí nació la idea del tipo que hizo Tarzán, digamos, ¿no? Personaje ficticio, pero basado en hechos reales. El asunto es que los niños que se criaron con lobos o con monos tenían la costumbre de los lobos y los monos, y el asunto grave es el chico que se crió con lobos, los chicos que se criaron con lobos, se habían doblado su columna vertebral porque andaban a cuatro patas. Y ha sido muy difícil el problema del lenguaje. El lenguaje humano es un lenguaje articulado, es muy diferente al de cualquier animal. Ningún otro ser biológico, salvo el ser humano, tiene lenguaje articulado. Entonces, con estos chicos se intentó hacerlos hablar, entender el lenguaje. Se llegó más o menos hasta cierto punto, pero no se pudo lograr del todo la adaptación de los chicos al lenguaje humano. Vean, el sistema nervioso en todos los seres biológicos tiene un transcurso, tiene un desarrollo, y en cada etapa del desarrollo se, digamos, aparece o se desarrolla una parte importante que va a servir, parece ser. Y una vez que pase esa etapa, si en esa etapa no se desarrolló algo, ya pasa esa etapa, ya no vuelve otra vez el desarrollo. Eso ha pasado siempre. Entonces, en el ser humano hay una etapa para aprender a ver, para aprender a escuchar, para aprender a hablar, para aprender los movimientos de brazos, manos, dedos, piernas, pies, dedos de los pies. Hay toda una etapa de desarrollo. Si pasa una de esas etapas y no se desarrolla lo que tiene que desarrollar, ya no vuelve otra vez el sistema nervioso hacia atrás. Ya no vuelve hacia atrás para recuperar esa etapa. Posiblemente en un futuro se logre, pero hasta ahora no se ha logrado, y cuando se pierde una etapa de esas ya no se puede retomar. De manera que un chico que no aprendió a hablar no habla, un chico que no aprendió a mirar no mira. Se han hecho pruebas con animales, ¿sí? Hay gatitos que apenas nacen, los mantienen en la oscuridad hasta determinado periodo. Y otros gatitos iguales que han nacido igual, los sacan
y los ponen a plena luz. Después de un tiempo, los gatitos que fueron criados en la oscuridad salen y no ven nada, están ciegos. Los otros gatitos que estuvieron con la luz ven. ¿Por qué es esto? Porque se necesita que la luz impacte en el ojo. Y el ojo, mediante el nervio ocular, ¿no es cierto? Detrás del ojo hay un nervio. Ese nervio conecta con los nervios que tienen que ver con la visión en el cerebro. Pero se necesita que algo haga funcionar esto. ¿Qué es lo que lo hace funcionar? La luz. La luz impacta en el ojo, en la retina, en el iris del ojo, y ese impacto hace que el ojo envíe las señales de luz a través del nervio óptico. El nervio óptico engancha con las neuronas que llevan hasta el campo visual, atrás, y en la parte de atrás del cerebro, lóbulo que tiene que ver con la parte visual, para ver cosas. De ahí, de todas maneras, esa información tiene que pasar al lóbulo frontal, que es el que va a decodificar lo que estamos viendo. Acá nos sirve para ver formas, colores, pero acá nos sirve para clasificar, saber qué finalmente estamos viendo. ¿Sí? Tiene que haber ese proceso, como una curva. Entra la luz en el ojo lo envía por el nervio óptico, llega hasta atrás, hasta la parte occipital, ¿sí? Y ahí vuelve hasta el lóbulo frontal. Entonces, ese pasaje hace que nosotros entendamos lo que vemos, no solamente vemos, sino que entendemos lo que vemos. ¿Sí? Pero nada de eso ocurriría si un niño le tapan los ojos o lo meten a oscuras y no permiten que le llegue ni un rayo de luz. Ahora bien, el sistema nervioso en los animales o en los seres humanos tiene un progreso, tiene un ciclo. Entonces, primero empieza esto, después esto, después esto. Es decir, hay un progreso. Si pasa la etapa de la visualidad y no hay luz, y el gatito o el niño no ven, porque no hay un rayo de luz que ponga en órbita todo el mecanismo, cuando hay luz, y pasó ya esa etapa, llega la luz, impacta en el ojo, pero el ojo no lo puede enviar más allá, porque no hubo ese proceso en el momento en que tenía que funcionar. Pasó eso y el sistema nervioso ya no funciona para eso, funciona para otras cosas. Esa etapa ya pasó. Entonces ese gatito o ese niño X podría quedar ciego para toda la vida porque pasó la etapa en que tenía que estimularse la visión. Y así es para todo. Entonces, en aquellos niños encontrados con lobos, digamos, que aullaban como lobos, no habían aprendido el registro de la voz humana, no lo habían escuchado. Entonces no han articulado esto. Era muy difícil que el cerebro vuelva hacia atrás a esa etapa y eh, haga el lenguaje que no pudieron hacer. Entonces se hicieron muchos esfuerzos, pero nunca recuperaron la parte del lenguaje total. Así que es importante estar en sociedad para ser humanos. Para desarrollarse humanamente necesitamos nosotros un desarrollo del sistema nervioso. Y el sistema nervioso necesita cuestiones muy específicas para desarrollarse. Necesita escuchar para hablar, necesita luz para ver. Si no hay esas cuestiones, no hay desarrollo del sistema nervioso y se pierden oportunidades. Se pierde la posibilidad de hablar o se pierde la posibilidad de ver o de escuchar.
hay un progreso del sistema nervioso y en cada etapa de ese progreso se tiene que desarrollar una habilidad. Habilidad para hablar, para ver, para escuchar, para moverse, para hacer movimientos. En cada etapa del desarrollo humano hay un momento para cada cosa. Si el ser humano no está en condiciones, en ese momento en que debería estarlo, después ya es tarde, ya es tarde. De ahí que se ha ido descubriendo que muchos niños que estaban en malas condiciones al nacer o que los padres psicópatas, qué sé yo, que tenían a un niño amordazado o lo tenían con pocas posibilidades de desarrollo, esos chicos no se han desarrollado bien. No porque tuvieran un problema genético, sino porque se les impidió el desarrollo en el momento preciso. De manera que para ser seres humanos necesitamos un desarrollo neurológico correcto. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser sociales. Si no somos sociales, no podemos ser humanos. Si no tenemos una sociedad que nos acoja y que nos ayude a desarrollarnos desde que nacemos, no podríamos llegar a ser seres humanos. Entonces, no somos sociales porque somos humanos porque somos sociales. Si no tuviéramos una sociedad que nos protege, nos acoge, no podríamos llegar a ser un verdadero ser humano. Así es de importante el hecho social. La sociedad nos hace humanos, no al revés. Bueno, sabiendo esto entonces, entendemos que nosotros comenzamos nuestra vida social en la familia, ¿no es cierto? Toda nuestra primera etapa de vida social transcurre en la familia. Entonces ahí desarrollamos las cosas más elementales. Ver, escuchar, hablar, caminar, entender órdenes. Todo eso ocurre en las primeras etapas de la niñez. Supongamos el niño ya en la familia aprendió a caminar, aprendió a hablar, a escuchar, a razonar. Ya está en condiciones de dejar un poco la familia. Lo vamos a llevar al jardín de infantes. Conozco bien esto porque yo estuve manejando un jardín de infantes durante muchos años, junto con un grupo de personas que nos constituimos para hacer un buen jardín de infantes que no existía en Cochabamba, casi ni en Bolivia. Hace muchos años de esto. Y allí es donde yo me dediqué a ser psicólogo, dedicándome especialmente a psicología del desarrollo, estudié mucho a Piaget y a muchos otros psicólogos. De ahí que alguna vez yo di psicología genética también, porque había estudiado bastante a Piaget. Y entre paréntesis, las palabras psicología genética tiene que ver con la teoría de Piaget y con ninguna otra. No se equivoquen sobre eso. La psicología genética no es cualquier psicología, es la psicología de Piaget, nada más. Entonces, el chico va a la guardería, al jardín de infantes, y allí desarrolla una serie de habilidades. Estrictamente hablando, el jardín de infantes no es para aprender a leer y escribir. Puede ser que el chico aprenda a leer y escribir, se le enseña en su casa y él lo puede desarrollar en el jardín también, no hay problema. Pero no es obligación del jardín de infantes que el chico aprenda a leer y escribir, sino que aprenda a desarrollar sus habilidades motrices, auditivas, visuales, manuales. Es el término del desarrollo del sistema nervioso, lo que el chico tiene que hacer en el jardín de infantes. Y la sociabilidad, aprender a ser sociable. Esas dos cosas son las que el chico tiene que aprender en el jardín de infantes, no otras. Desarrollar habilidades sociales y desarrollar su sistema nervioso, todo lo que le falta desarrollar a nivel de
vista, oído, piernas, brazos, dedos, ¿sí? Todo esto que hay que llevarlo a cabo antes de entrar en la escuela primaria, antes de entrar en la escuela primaria. Por eso cuando el chico entra en la escuela primaria y ha hecho un buen jardín de infantes, el chico ya domina la mano como para escribir, ya domina la vista como para ver lo que le ponen en una pizarra, ya domina una primera parte del aprendizaje de las matemáticas, aunque no sepan matemáticas, hay determinadas cuestiones que se llaman de aprestamiento en el jardín de infantes para la lectura, para la escritura, para el aprendizaje de matemáticas. No es que tenga que aprender, como les dije, no, no tiene por qué aprender a leer y escribir o hacer cálculos. Puede hacerlo, si puede hacerlo está bien, no hay problema, no se le puede frenar, ¿no? Pero no es obligación del jardín de infantes que el chico aprenda a leer y escribir. Eso lo va a hacer en la escuela primaria. Hay sectores ya diferenciados. Ahora digamos que el niño va al jardín de infantes, progresa, después va a ir a la escuela primaria, ahí va a aprender rudimentos de matemáticas, de lenguaje, algo de historia, y después va a ir a la secundaria. En la escuela secundaria se va a preparar para aprender relativamente todo lo que hay que aprender de lo que ha producido la sociedad. Ahí es la etapa de socialización más interesante, se da primero en el jardín de infantes y segundo en el colegio secundario. Porque en el colegio secundario, colegio, es donde el chico ya establece una mayor distancia con sus papás, una mayor distancia de la familia. Ya el joven de colegio secundario comienza a tener un poco más de autonomía, toma decisiones, puede estudiar o no estudiar y allí el estudiar o no estudiar se convierte también en un premio o en un castigo. Y este premio o castigo depende absolutamente del estudiante. El estudiante ya no puede decir, ah, no sabía, no me dijeron, no me di cuenta, no puede. Ya es grande, ya tiene conciencia, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces ahí viene una parte que es más aguda que antes, que es el sentido de responsabilidad. El sentido de responsabilidad se aprende en el colegio, no antes, tampoco después. Cada etapa tiene su objetivo, digamos. Y el objetivo del colegio, del secundario, es la responsabilidad, donde cada cual sabe que el estudio depende de él. Él tiene que asistir al colegio, él tiene que aprender lo que le dicen los profesores, tiene que hacer las tareas, tiene que estudiar para los exámenes. Ya hay una mayor positividad individual. Ahí realmente la persona comienza a ser un individuo. Ya no es parte de la familia, ya no es parte solamente de un grupo de amigos de la primaria, ya es él, ¿sí? Y hacia el futuro, todo nos lleva a aprender a ser individuos responsables. Esa es las etapas que se van a cumplir es para ser un individuo responsable. Un individuo responsable que al mismo tiempo es parte de la sociedad, pero que si aprende a ser un individuo responsable como parte de la sociedad, va a mejorar la sociedad en la cual vive. Ese es el objetivo. Después de esto, se verá si esta persona tiene las posibilidades de ir a la universidad. En la universidad hará una carrera y en esa carrera él logrará algo que hacer en el mundo, logrará un lugar en el mundo a nivel intelectual. Será profesional en algo y ese algo será para que él colabore a que el mundo sea mejor. Eso se espera. Finalmente, cuando termina la universidad, este individuo tendrá posiblemente un trabajo,
Y cuando tenga un trabajo, ahí termina, recién cuando empiece a trabajar como profesional, ahí termina su, digamos, termina su desarrollo como ser independiente, como un ser humano independiente, ya maduro, que no tiene que estar alimentado por sus papás, que no tiene que estar cuidado por alguien, sino que es un ser maduro que él puede hacerse cargo de una familia, puede hacerse cargo de ser una parte de la sociedad y llevar adelante la sociedad. Eso que se espera, eso es lo que teóricamente se espera de la evolución de una persona, ¿sí? Los grados de educación necesarios y lo que finalmente puede ser la integración social. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué pasa con esos niños huérfanos que no tienen familia, que no han hecho todo este transcurso que yo estoy diciendo? ¿Qué pasa efectivamente con esos chicos que se han creado en un orfanato o en la calle, ¿sí? Sin padres, sin familia, sin protección, sin nada? ¿Qué pasa? Pues en algunos casos estos chicos logran sociabilizar, un poco a la mala, pero sociabilizan. En algunos casos, si estos chicos son adoptados por una familia, pueden socializar mejor, pero habrá casos donde los chicos no logran socializar bien y se convierten en los que llamamos antisociales o asociales o delincuentes, ¿no es cierto? Allí va a haber otro destino, digamos, otro destino para este chico que se ha criado sin familia, sin posibilidades de entender la socialización. Por eso, el proceso de socialización es algo muy complejo, es muy complejo, no es tan sencillo como la gente cree. Soy niño, voy aquí, voy allá, me adapto y listo. No, no, es muy complejo y no toda la gente tiene esa posibilidad. Les repito, los chicos huérfanos, los que se crían en orfanatos, los que jamás tuvieron familia, esos chicos, si no tienen la suerte de que los adopte una familia, o si no tienen la suerte de que en esa institución los cuiden realmente, sufren mucho y después hacen sufrir a otros. Las instituciones donde se cuidan a los chicos huérfanos, lamentablemente, suelen ser instituciones donde pueden pasar cosas graves. Si esos chicos no tienen padres, si no tienen familias, ¿a quién se van a quejar? Entonces, aquellas personas que los cuidan en los orfanatos, en estos lugares donde están estos chicos porque no tienen padres, no tienen familia, la gente que los cuida, en algún momento puede abusar de ellos porque saben que no tienen nadie a dónde recurrir. No tienen padres, no son chicos que están en un colegio, donde si sufren algún abuso, ellos pueden decirle a sus padres, he sido abusado así, así, así. Y por lo tanto, los que los cuidan no van a arriesgarse. Pero en un orfanato, donde los que los cuidan saben que los chicos no tienen a dónde recurrir, podrían cometer abusos. Entonces los chicos de los orfanatos suelen ser chicos abusados de una manera o de otra, con castigos o con violaciones. Y cuando crecen van a crecer en cualquier lugar donde puedan encajar, pero con sentimientos muy duros de haber sido abusados y pueden convertirse a su vez en abusadores, en delincuentes, ¿sí? Esto no es necesario que sea siempre así, pero es la tendencia general. Estadísticamente es así. Por lo tanto, ustedes ven que la forma en que evoluciona un ser humano desde la niñez hasta ser adulto es muy importante para saber qué clase de adulto va a ser. Y es importante saber en cada sociedad cuánta gente adulta se ha creado de una manera o se ha creado de otra. Esto no quiere decir que no puedan haber asesinos de buena familia, ojo, también existen.
¿sí? Los psicópatas no son psicópatas porque se hayan criado en un orfanato. Pueden haber psicópatas que se han criado en buenas familias. Y ahí tendremos que entrar a considerar cuestiones genéticas, ¿no es cierto? Formas en que la genética produce sistemas nerviosos alterados, o forma en que una familia mal estructurada genera chicos mal estructurados, ¿sí? Entonces, les digo esto para que no crean que necesariamente los psicópatas o los malhechores, toda esta gente, es gente que se crió en un orfanato. No, no necesariamente. Pero sí, estadísticamente sabemos que los chicos que se crían en orfanatos tienen más posibilidades de ser antisociales, porque pueden haber sufrido cosas muy duras y no tenían los padres, no tenían alguien a quien contarles lo que les estaba pasando. Entonces los chicos que se han criado en orfanatos, si no han tenido buena suerte con la gente que los cuida, van a tener obviamente traumas. Y esa parte traumática es la que va a hacer que estos chicos resulten después asociales o antisociales, ¿sí? Una persona asocial es una persona que tiene dificultades para integrarse en la sociedad. Una persona antisocial es una persona que encaja en la sociedad, pero en un sentido negativo. Le gusta estar en sociedad, pero para hacer cosas malas en esa sociedad. No es que le cueste integrarse, se integra pero de una manera torcida, digamos. Se integra pero haciendo cosas malas en la sociedad. Es una parte de la sociedad, pero él se integra como el malo de la sociedad. Le gusta ser el malo de la sociedad. Le gusta robar, le gusta matar, le gusta violar. Le gusta hacer lo que hace. Esa es su forma de encajar en la sociedad, una forma negativa. Por lo tanto, este primer capítulo de socialización es muy importante. Creo que estoy en bien todas las etapas de la socialización. Todo lo que tenga que ver con socialización. ¿Cómo empezamos a ser sociales? ¿De qué manera? En una familia, en una institución, sin familia, sin institución. ¿Cómo una persona, desde niño, tiene la posibilidad o no de integrarse sanamente a la sociedad? Los primeros 10 años son muy importantes. Para algunos el primer año de vida ya es suficiente, pero digamos los primeros 10 años para mí son importantes para ver la posibilidad de socialización, ¿sí? Si en los primeros 10 años de vida un chico ha logrado una socialización que podríamos llamar, entre comillas, normal, uh, podemos suponer que en el resto de su vida esa persona ya va a ser un ciudadano normal, ¿sí? Una persona sociable, amigable, una persona que tiene respeto por los demás y que tiene también ganas de trabajar, de hacer algo positivo, ¿sí? Puede ser un profesional, puede ser un profesional científico, médico, alguna persona que se interese por hacer el bien en la comunidad donde vive, ¿no es cierto? Porque no todos los científicos son científicos para hacer el bien, ¿no es cierto? De pronto podemos encontrar un científico que se dedica a fabricar armas y una persona que se dedica a fabricar armas, ¿por qué lo hace? Si sabe que con las armas se puede matar. Ustedes dirán, bueno, pero también para defenderse es necesario usar armas. Sí, pero eso es una paranoia, es un pensamiento paranoico. Como otros usan armas, yo también voy a usar armas. Como cualquiera usa armas, yo también voy a usar armas. Y como cualquiera puede matar a cualquiera, yo también tengo que aprender a matar a cualquiera. Y por la vía de la autodefensa se puede llegar a la vía de la criminalidad. Es peligroso, es peligroso. Pero por eso es importante saber cuál es la estructura psíquica de alguien y cómo se forma esa estructura psíquica. Se forma en los primeros años de vida. Si esa estructura psíquica ha sido formada de mala manera,
puede entrañar una patología. Entonces encontramos personas que no son sociables en el sentido amplio de la palabra. Son personas antisociales. Son personas que están allí para hacer daño en la sociedad. Y son los que finalmente terminan en la cárcel, pueden estar años en la cárcel, salen, vuelven, salen, vuelven. ¿Mm? O en Estados Unidos tienen que entrar en la cárcel para ya no salir más o para ir a la silla eléctrica, a la cámara de gas, ¿no? Condenas de muerte. Eh, entonces, el destino de una persona, exagerando, podría estar en los 10 primeros años de vida. Si cuando el chico más o menos está terminando la escuela primaria, está entrando en la secundaria, si a esa edad hemos logrado que el chico tenga una estructura normal, social, podemos esperar que el chico siga así y que sea una persona integrada. Aquí le llamamos una persona normal en psicología social a una persona normalmente integrada a la sociedad en la cual vive, en la cual ha nacido, en la cual ha crecido. ¿Y qué hablamos de normalidad? Hablamos de una persona que no hace daño a la sociedad en la cual vive. Una persona que no roba, que no mata, que no hiere, que no genera problemas, que no tiene impulsos destructivos, ¿no es cierto? Les repito que todo esto siempre está sujeto a discusión. Ustedes me dicen, hay personas que a lo mejor pueden nacer ya con determinadas inclinaciones. Tal vez, tal vez. No sabemos todavía mucho cómo se puede caracterizar el psicópata. No sabemos si el psicópata es psicópata porque no tuvo una buena socialización, que es lo que yo les acabo de decir. Un chico huérfano criado en un orfanato o criado en la calle. Hay chicos que desde pequeños viven en la calle. Entonces los chicos criados en la calle o en un orfanato podrían no tener entonces esta socialización correcta o ideal, digamos, que es la que yo he dicho al principio. Entonces, esa podría ser una causa de que la persona llegue a una madurez y esta persona sea agresiva o sea insociable de algún modo. Una persona que no siente pertenecer a la sociedad. Siente más bien, aunque esto nunca hubiera sucedido, pero siente que la sociedad lo rechaza. Aunque esto no es cierto, simplemente él no aprendió a integrarse a la sociedad. Pero al no integrarse tiene miedo a la integración social. Y como tiene miedo, piensa que la sociedad lo rechaza. Y como piensa que la sociedad lo rechaza, él trata de encajar en la sociedad por el lado malo, por el lado de hacerle daño a la sociedad. Robando, matando, violando, haciendo algo. Y esas personas no sienten arrepentimiento de nada. En vano van a veces los sacerdotes a ver con esta gente. En fin, arrepiéntete, hijo, sí. Y él no se arrepiente porque no sabe de qué tienen que arrepentirse. Esta sociedad me ha tratado mal, yo la trato mal y compensamos, listo. Si a mí me han violado cuando chico, si yo estuve en un orfanato y en el orfanato me han violado, ¿por qué yo no voy a violar a otros si eso aprendí? Ellos no se dicen a sí mismos ese discurso, pero digamos, ese discurso está ahí presente. Si yo he sufrido esto y esto y esto en el orfanato o en la calle, ¿por qué no puedo yo también hacer lo mismo? Es mi respuesta. Si fui violado, tengo que violar, así me saco esa cuestión de la cabeza. No puedo tener en la cabeza la idea de que me han violado simplemente. No, yo voy a violar a otro. Y ahí se me sale ya la cosa de la cabeza. La expulso hacia afuera. Es una de las muchas posibilidades, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, les repito, hay cuestiones que pueden ser genéticas, ¿sí?
Porque hay tipos que no solamente violan a una mujer, sino que la cortan en pedazos. Hay varios casos en Cochabamba. Un amigo que alguna vez estuvo trabajando acá en la universidad, aparte de la Facultad de Derecho, estuvo trabajando también como abogado de la universidad. Él una vez, como somos amigos, y él sabe que soy psicólogo, me mostró unas fotos. Me dijo, mira, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo piensa este tipo? Digo, ¿pero qué es esto? Y eran las fotos de una mujer descuartizada. ¿Mm? Me dijo, este tipo ya estaba en la cárcel por haber hecho esto y pidió una mujer que le llevaron a la cárcel y dejaron entrar una prostituta a la cárcel para que él tuviera relaciones con la prostituta. Y dentro de la misma cárcel la mató y la descuartizó. O sea, el tipo no tiene miedo de que lo metan preso porque ya estaba preso. No tenía miedo de que le caiga la ley ya le había caído. Y aún dentro de la cárcel siguió su cuestión así, casi instintiva, digamos, de hacer el amor con la mujer y después matarla y descuartizarla. Obviamente yo le dije, mira, yo no me dedico a este tipo de psicología, esto es psicopatología, y no me dedico a los casos patológicos, no sabría qué decirte sobre esto. Intenté especular algunas cosas, pero esa clase de gente, obviamente, es posible que tenga un problema ya genético, es posible. Y esa cuestión genética que afecta a una parte de su cerebro, no creo que sea fácil modificarla hasta ahora, que yo sepa, ¿no? Pero habría que estar atento a los avances de la neurología, a ver si algunas cuestiones neuropatológicas se pueden arreglar mediante medicamentos o mediante algún tipo de intervención neurológica efectiva. Pero por eso les digo, y esos casos pueden aparecer a lo mejor en familias normales, entre comillas, porque habría que ver qué es una familia normal. Pero yo me animaría a decir que la socialización normal es aquella que produce justamente seres sociables, seres que se adaptan a su entorno, que no son enemigos del entorno, que no son destructivos con el entorno. Un asesino es un tipo destructivo con el entorno. ¿Sí? Es una persona que va a producir algún problema, va a matar, va a violar, mínimo va a robar. Son personas que están en contra de la sociedad, porque la sociedad no representa para ellos nada. En cambio, una persona que ha sido desde niño integrada, primero a la familia, después a sus amigos, a la institución, la persona que poco a poco se va integrando a la sociedad, si se integra, no tiene por qué hacer nada contra la sociedad. No tiene esta especulación de la sociedad me ha hecho mal y yo voy a ser antisocial porque la sociedad me ha hecho daño, yo le voy a hacer daño a la sociedad. No hay este reflejo, digamos, contrario a la vinculación social. Por eso es que esta primera parte importante de estudiar, que es la socialización, yo después les voy a dar capítulos específicos para ver esto, y algún otro libro más. Eh, es tan importante, chicos, es tan importante. Por eso digo, los primeros años de vida, yo diría máximo hasta los 10 años, son importantes para que la persona se integre a la sociedad. Si no logramos que un chico hasta los 10, 12 años se integre a la sociedad, va a ser muy difícil lograrlo después. No digo imposible, no hay nada imposible, pero muy difícil, ¿no? Que un chico que hasta los 12 años no logró integrarse a la sociedad se integre luego. Muy difícil. Es posible que la vida que le toque a ese chico sea una vida delincuencial, ¿sí?
va a ser un delincuente. Difícilmente va a cambiar su ritmo de vida. Hay chicos que a sus 10 años aprenden a matar, y si aprendes a matar a los 10 años, a los 30 años, ¿qué puedes hacer? Seguir matando. Te conviertes en un asesino profesional, que vendes tus habilidades a cualquier persona, o a cualquier grupo, o cualquier organización. Necesitamos un tipo que sea capaz de matar gente, que no tenga miedo de matar gente. Entonces contratan a estos tipos que ya son asesinos, que podrían ser asesinos seriales, que no tienen ningún problema en manipular, en torturar, en matar. Son tipos que son empleados para eso a veces. Cuando hay gobiernos represivos, contratan a esta clase de psicópatas, así les vamos a llamar a partir de ahora, psicópatas, para crear terror, digamos, ¿no? Estos psicópatas son torturadores, violadores. Entonces, algunos gobiernos emplean psicópatas para que se hagan cargo de este tipo de tareas. En los golpes militares, que han habido muchos en Latinoamérica, en Argentina, en Bolivia, donde yo he vivido, han habido muchos golpes militares, se emplean esta clase de sujetos. Estos sujetos son empleados para causar terror y mediante ese terror un gobierno establecerse de manera efectiva para que nadie pueda hacer nada contra ese gobierno. Es un gobierno de la mala, ¿no es cierto? La mayor parte de los gobiernos militares han sido de la mala y han usado este tipo de gente para poder torturar, matar, destruir personas. Eso lo hemos visto en América Latina, eso ya hay pruebas de todo esto. Dicho entre paréntesis, yo algunas veces cuando me lo han preguntado, yo he dicho que no podría yo hacer terapia a un torturador. No podría. No podría escuchar lo que él me habla de las torturas que ha hecho. Y yo escucharlo pasivamente como psicólogo y después tratar de orientarlo hacia dónde, hacia qué. Difícil, difícil. Entonces, es importante esta primera etapa del estudio, porque tenemos que empezar por ahí. Y vamos a terminar también ahí porque el último capítulo del libro de Lindgren, y yo lo dejo así como último capítulo, es el capítulo justamente sobre violencia y agresión. Agresión y violencia no es lo mismo. La agresión implica violencia, ¿no es cierto? Pero la violencia no tiene que ver con la agresión, puede tener que ver con la defensa propia también. Si alguien me ataca, yo me defiendo. En el ataque se usa violencia contra mí. En mi defensa yo empleo violencia contra el otro. Hay violencia en ambos lados, pero mi violencia es defensiva, tratando de defenderme de alguien que me ataca. Entonces, la agresión tiene que ver con el que ataca sin motivo muchas veces. En ambos hay violencia, el que ataca y el que se defiende, pero el que ataca es el agresor. Entonces, el estudio que vamos a hacer en el último capítulo de Psicología Social son las raíces de la agresión y las consecuencias de la agresión. ¿Por qué hay personas agresivas? ¿Qué pasa con la agresión en la sociedad? ¿Hasta qué punto se puede controlar la agresión en la sociedad? ¿No es cierto? Entonces, les he relatado un arco en el cual los problemas de la violencia y de la agresión están al principio y al final del estudio de la psicología social. Al principio porque tenemos que preguntarnos si la mala forma en que alguien se educa, ¿no es cierto? Si alguien se educa fuera de los límites de la familia, del
del jardín de infantes, del colegio. Si alguien se educa fuera de eso, tal vez hay más posibilidades que esa persona pueda tener una psicopatía social. Es una persona, como se suele decir, antisocial, no solamente asocial, sino antisocial, que actúa contra la sociedad y que termina en la agresión, ¿sí? Una persona permanentemente agresiva. Eh, entonces, es necesario estudiar esto. Ahora, dejemos la agresividad a un lado. Hablemos de la persona normal, entre comillas. Ustedes son normales, yo soy normal, somos normales. Muy bien. Cuando la persona empieza a trabajar, ¿sí? Sea como licenciado o como lo que sea, cuando la persona empieza a trabajar, ahí recién termina la evolución de su formación como ser social. ¿Por qué? Porque al trabajar la persona se pone contra otros. Es la cooperación, por supuesto. Cuando uno trabaja, uno coopera con sus iguales, digamos, con las personas que está trabajando, con los colegas. Pero siempre, siempre en el trabajo hay competencia. ¿Sí? Siempre hay competencia en el trabajo. Y esa competencia no siempre puede ser beneficiosa, muchas veces es destructiva. La competencia a veces significa tú o yo. Y eso en algún momento puede crear problemas. No necesariamente siempre puede crear problemas. Yo he rendido exámenes de competencia. En FENO 2 no tuve competencia. En social sí. ¿Sí? Otra persona, colega, se presentó también y tuvimos que competir. Yo gané. Pero, por supuesto, con esa persona no hubo ningún problema. Seguimos siendo buenos colegas, no hay lío. Pero en otros casos yo he visto que se han producido problemas serios, muy serios. ¿Sí? Así que la competencia está también en el rango del aprendizaje social. Siempre puede haber competencia en el aprendizaje social. Esa competencia se puede dar en muchos niveles. ¿Quién es el mejor alumno en la escuela? ¿Quién es el chico más lindo en la escuela, la chica más linda en la escuela? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién es más simpático? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más efectivo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema de competencia y emulación que proviene ya desde la escuela primaria. Pero eso, a nivel colegio e incluso universidad, se puede resolver todavía. Hay formas de resolverlo. Pero cuando ya es la competencia en el trabajo, ahí es muy difícil resolverlo. Muy difícil. Porque interviene después, se quiera o no, también la esfera política. Y cuando se interviene en la esfera política ya los problemas son mayores. Ahí se puede ver qué pasó con tu educación, qué pasó con esa evolución social de la que estamos hablando. La evolución social a nivel de educación termina cuando la persona ya es profesional o cuando ya ha adquirido un trabajo específico. ¿Sí? Una persona se decidió a ser albañil, listo, va a ser albañil toda su vida. Su competencia van a ser otros albañiles. Una persona se dedicó a ser psicólogo, su competencia van a ser otros psicólogos. ¿Sí? Uh, por lo tanto, por lo tanto, hay aquí una cuestión. Siempre hay competencia, sí. Lamentablemente, sí. Digo lamentablemente porque las competencias a veces crean enemistades o crean inseguridades. Si en un problema de competencia una persona triunfa y uno fracasa, el que fracasa se va a sentir intimidado, va a pensar que no es capaz de determinadas cosas
Y eso lo puede llevar a un problema mayor. Lo puede llevar a pensar que no es capaz de muchas cosas. Se puede acobardar y se convierte en una persona antisocial, pero por cobardía. Fracasé en esto y en esto y en esto, por lo tanto, seguramente no estoy preparado para estar en esta sociedad. Eso es grave. Hay que evitarlo. Hay que evitarlo porque esa persona que por miedo se retrae, después, por bronca, rabia, como ustedes quieran decirle, como una cuestión rencorosa, se puede volver contra la sociedad. ¿Sí? Esa persona que se retrae también en algún momento puede volcarse contra la sociedad y convertirse en una persona asocial o antisocial. Por lo tanto, este capítulo de la socialización es un capítulo más complejo todavía de lo que aparece en el libro. Les repito algo que yo le he dicho a todos mis alumnos siempre, por las dudas. Mis clases no significan el libro. El libro lo tiene que leer. Mis clases son una discusión sobre los temas para que ustedes puedan entender el libro. ¿Sí? Mis clases no son el libro. El libro es un referente. ¿Sí? Nos referimos al libro, que es un libro que van a tener ustedes como referente. Les voy a pasar más tarde también algún librito de psicología social, hecho en términos totalmente conductistas, como se utiliza ahora en muchos lugares, y con temas incluso raros. Se los voy a pasar no como obligatorio para nada, se los voy a pasar por internet para que entiendan cómo es la psicología social conductual, que no es la que yo doy. ¿Sí? Esta psicología social 1 es medio conductual, pero no es totalmente conductual. Bien, entonces la cuestión es, hay una evolución social. No socializamos totalmente, y aun cuando socializamos de manera correcta, lo mismo tenemos que hacernos cargo de la competencia. Y la competencia es algo que ya está, yo diría, casi inscrito en la genética humana. Seguramente los primeros antropoides, entre monos y seres humanos, estos primeros antropoides ya tuvieron que luchar en competencia. Los primeros monos, los primeros seres humanos, todavía un poco monos. ¿Quién se queda con las hembras? ¿Quién es el más fuerte de la manada? Este tipo de cosas que las traemos ya probablemente por herencia genética, ¿no es cierto? Ya viene en nuestra genética el luchar por una hembra, el luchar por la comida, el luchar por un espacio, ¿sí? El luchar por la tranquilidad, el luchar por el respeto a los hijos. Todo eso ha sido evolutivo. Y son cientos de miles de años de evolución. Así que tenemos nosotros en nuestra genética miles de años de evolución para tener determinadas cuestiones que todavía le llamamos instintos, que no son instintos, son aprendizajes. Por eso nuestro sistema nervioso está todavía más preparado para cuestiones físicas, ¿sí? Ataque, huida, comer, copular, pelear. Estas son cuestiones básicas, que ya las tenemos inscritas nosotros en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Son varios miles de años de formación del sistema nervioso. Fíjense ustedes, chicos, que el cerebro que tenemos recién se está organizando con la última capa cerebral, y esta parte, el lóbulo frontal, que es el lóbulo racional, digamos, entre comillas, es el último en desarrollarse. Incluso dentro de cada individuo, la última parte en desarrollarse es esta.
Y acá el lóbulo frontal es el que pone un poco de orden y freno a las cuestiones puramente emocionales. Ustedes han estudiado, me imagino, en cuestiones neurológicas, que en el interior del cerebro tenemos una cuestión que se llama amígdala, que tiene una función puramente emocional, puramente emocional. La amígdala pone en disposición cuestiones emocionales en cuestiones de segundos. Y esta parte frontal, que es la que debería frenar a la amígdala, no siempre puede hacerlo. La amígdala funciona en cuestiones de segundos y pone en funcionamiento todos los mecanismos que nosotros tenemos de defensa y de ataque. Por eso hay personas que a lo mejor, por alguna equivocación, pueden matar a alguien por error, por error. O podemos hacer cosas que después tienen consecuencias. Tenemos leyes y esas leyes se han hecho para más o menos organizar la sociedad. Una persona va apurada, cruza la calle y como va muy apurada no se da cuenta que voltea a otra persona, esa otra persona se cae. Ya ha pasado todo si esa persona recién se levanta, pero viene un auto y la atropella. ¿Quién es culpable? Sí, el auto, pero también la persona que la volteó. Persiguen, dice, sí, aquella persona fue, lo empujó y ni siquiera se volvió. Pescan a la persona. Y la persona dice, no, no me di cuenta. Sí, pero usted lo golpeó y la persona se cayó y lo agarró un auto. Esta persona, aunque no se haya dado cuenta, va a la cárcel. ¿Sí? No tuvo la intención de hacerle daño a la otra persona, pero fue la causa de que la otra persona se caiga y lo atropelle un auto. Por haber sido la causa, lo mismo va preso. Lo mismo tiene que pagar una condena, porque ha sido la causa de la que otra persona cayera. Si él no hubiera sido tan impulsivo de ir casi corriendo a su trabajo sin mirar a quién golpea, si no hubiera hecho eso, si hubiera sido más tranquilo, no hubiera sido la causa de la muerte de otra persona. Pero como estaba muy intranquilo, muy apurado, golpeó a otra persona sin mirar, la otra persona se cayó, lo agarra el auto, chao, esta persona es culpable, va preso, se le hace un juicio. No fue intencional, pero fue causal. Causa de él sucedió aquello. Entonces, todavía estamos presos de impulsos, porque esos impulsos también son necesarios para sobrevivir. En el mismo caso, pongamos que un auto te está por atropellar y pegas un salto, y entonces el auto no te atropella, pero si no tuvieras esos impulsos, esa capacidad de tener impulsos, el auto te podría atropellar. Entonces tenemos impulsos tanto para la defensa ante algo que puede ser agresivo o peligroso, o para el ataque. Todavía tenemos esos impulsos. Y bueno, sería correcto que desarrollemos el lóbulo frontal para frenar los impulsos, pero no para hacerlos desaparecer. Todavía necesitamos de los impulsos como defensa. No podemos suprimir todos los impulsos. Hay impulsos que son buenos como defensa. Lo que tenemos que suprimir es el impulso de ataque, no atacar a otros. Tener cuidado con eso. Entonces, todavía tenemos todo un pasaje de perfeccionamiento de nuestras actitudes, de desarrollo cerebral para que el lóbulo frontal tenga más control sobre el resto del sistema nervioso. Saben ustedes, recién, entre los 18 y 20 y tantos años, recién
el lóbulo frontal termina de desarrollarse. Por lo tanto, hasta los 18 o 20 años, cualquier ser humano es más emocional que racional. Por eso hay que tener cuidado con la gente joven, porque la gente joven todavía es más emocional que racional. Los niños, los adolescentes, son impulsivos, no son racionales. Esta parte no está todavía corrigiendo el resto. Vamos a suspender unos minutos. Espérenme un segundo. Espérenme unos minutos. Muy bien, ya terminamos con la interrupción. Proseguimos. Entonces, este capítulo de socialización, yo diría que lo tenemos que ver en unos 3 capítulos que tienen que ver sobre esto. No hay un solo capítulo de socialización. Hay varios, ya vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase les voy a mostrar cómo leer el libro. Ahora léanlo ustedes por la parte que más les guste. Empiecen, yo les he dicho, empiecen por los 3 o 4 primeros capítulos. Es bueno empezar por ahí. Pero después ya les voy a enseñar cómo leer el libro, qué capítulos leer y cuáles no leer. Ahora agarren los 3 primeros capítulos, léanlos seguidos. Y la idea entonces en esta clase es cómo nos socializamos, cómo formamos parte de una sociedad. La psicología social quiere establecer de qué manera nosotros llegamos a formar parte de una sociedad, nos sentimos seres sociales. Esto es importante, chicos, por lo siguiente. Una sociedad no funciona si no hay responsabilidad social. Si todos fuéramos insociables, habría una guerra permanente. ¿Por qué ocurre una guerra? Una guerra es terrible, absolutamente terrible. En una guerra, chicos, se rompen todos los lazos sociales. No hay piedad, no hay cuidado, no hay nada. ¿Sí? En todas las guerras, cuando han llegado los soldados a algún lugar, matan a las personas que quieren, sean culpables de algo o no, violan a todas las mujeres que encuentran, sean grandes o sean niñas. Después de violar a las mujeres, las pueden volver a violar o las matan. Es terrible, es terrible. Todo lo que sabemos hoy en día sobre todas las cosas que han pasado en las guerras muestran que es absolutamente terrible. ¿Sí? No solamente por las muertes, sino por las violaciones, las humillaciones, los sufrimientos que se le hace pasar a mucha gente. Actualmente, ustedes saben, hay guerras, ¿no es cierto? Especialmente en Medio Oriente, y culpa de esas guerras hay mucha gente que está escapando. Quieren irse a algún lugar de Europa donde los puedan recibir. Algunos mueren en los viajes improvisados, y los que llegan a Europa llegan después de muchos sacrificios. En algunas partes los hacen esperar en la frontera. Mientras esperan también hay muertes, hay violaciones, hay de todo, hasta que pueden pasar a un país, a otro país, a ver dónde los pueden recibir. Y mientras tanto se están expuestos a cualquier cosa. O sea, es casi igual que si estuvieran en la guerra, pero la diferencia es que en la guerra lo más probable es que mueran. Fuera de la guerra, lo más probable es que sufran palizas o violaciones y robos, por supuesto. Entonces es o la muerte o una mala vida. Es la elección que tienen los civiles en las guerras actuales. Entonces las guerras son la ausencia de toda civilidad, de toda socialización.
Es como si todo ese aspecto de socialización que yo les he contado, de pronto desapareciera y aparecen las personas con su máxima insociabilidad, con su máxima capacidad de agresión. Y las personas que sufren esto, que sufren esa agresión, o mueren o quedan traumatizadas por las violaciones, por las palizas. Y es posible que después, cuando todo eso haya pasado y puedan de alguna manera integrarse a alguna sociedad, estas personas después sufren mucho porque quedan obviamente heridas, quedan de alguna manera mal, psíquicamente hablando. Entonces, como son personas traumatizadas, suelen tener obsesiones, miedos, un montón de fobias, y no se adaptan fácilmente a una sociedad, a pesar de que ya nadie los persigue, porque digamos que esa persona haya logrado una paz social, ha logrado integrarse a algún lugar, ¿sí? Ha logrado ser recibida y adoptada y vivir en una sociedad tranquila, sin guerras. Pero esas personas quedan tan traumatizadas que no se adaptan fácilmente a la sociedad donde están. Eventualmente algunas de esas personas pueden llegar a ser peligrosas, pero lo más probable es que esas personas sean víctimas. Son personas neuróticas, son personas con miedos, obsesivas, y eventualmente algunas personas llegan a la esquizofrenia y son poco recuperables, ¿no es cierto?, por la cantidad de sufrimiento que han pasado. Entonces, aunque logren encajar en una sociedad pacífica, muchas de ellas han sufrido tanto que se quedan con traumas, se quedan con problemas muy serios, muy serios. Eh, por lo tanto, esto de ser sociable no es tan fácil, chicos. Esto de pensar, existe una sociedad y nosotros nos adaptamos a la sociedad y somos seres sociales, bla, bla, bla. Esto, chicos, no es tan fácil. A veces pareciera que la socialización correcta, perfecta, tranquila, ¿sí?, parecería que es la excepción, no la regla. La regla es que la mayoría de las personas socializan mal o no socializan por razones de pobreza, por razones de problemas familiares, ¿sí? Yo tengo amigos en la Argentina cuyos padres provenían de algunos lugares de Europa donde tuvieron que escapar porque habían guerras o problemas. Y mis amigos son normales, pero sus papás han sufrido y han tratado de no proyectar en sus hijos ese sufrimiento. Pero yo no sé si lo habrán logrado en todos los casos, ¿no? Pero yo algunas veces he charlado con un par de amigos y ellos me contaron cosas que sus padres les contaban que habían vivido en Europa. Y muchos han vivido cosas graves, cosas penosas, violencias, han tenido que escapar. Entonces, no sabemos todavía, esto ya se entró en una cuestión clínica y hay muchas teorías al respecto, no sabemos hasta qué generación llegan los sufrimientos de una generación específica. Esta generación de personas no habían sufrido la familia, pero esta generación sufre una guerra o algún problema, pero logran sobrevivir, digamos. Entonces tienen hijos, y esos hijos tienen hijos, ¿sí? Es posible que en la tercera generación, a partir de la generación que sufrió, salte algo, algún problema va a haber ahí, ¿sí? No necesariamente una psicosis, pero pueden haber problemas serios.
a veces psicosis también. Tanto Ronald Lane como Jacques Lacan coincidieron en que a veces se necesita una tercera generación para que aparezca una psicosis. Hay un problema acá, pero en la siguiente generación no hay la consecuencia de ese problema, sino en la otra generación que viene, en la otra generación. La tercera generación sufre lo que le pasó a la primera. La segunda es solamente intermediaria. Pasa el problema, pasa la obsesión, pasa el trauma. Y el trauma se instala en la tercera generación. De manera que es difícil pensar que vivimos en una sociedad tranquila, pulcra, si tenemos la posibilidad de que no pase nada, que bien. O sea, yo no he vivido guerras como en Europa, en América no hemos vivido guerras como la guerra europea, pero sí hemos vivido golpes de Estado, es decir, eh, militares que se hacían cargo del poder y perseguían a todas las personas que ellos pensaban que eran sus enemigos políticos. Eso sí, yo lo he vivido mucho. El primer golpe militar del que yo fui testigo fue en la Argentina cuando lo bajaron a Perón. Yo tenía 9 años. Desde los 9 años hasta los 30 y pico, casi 40 años, he vivido golpes militares en Latinoamérica, en Argentina y en Bolivia. Y he visto más o menos cosas en Brasil. No he vuelto a Chile después de Pinochet. No sé cómo estará eso ahí. He ido antes de Pinochet. Eh, pero hemos tenido muchos golpes de Estado en Sudamérica. Y eso ha dejado una huella bastante difícil de superar. Ustedes, los chicos jóvenes de ahora, no tienen mucha idea, salvo que les cuenten, no tienen mucha idea de lo que han significado esos golpes militares. Ha sido bastante fuerte, ha sido bastante traumático para mucha gente. Era un golpe militar, subía un gobierno militar y prohibía todo. A las 8 de la noche teníamos que estar todos en la casa. No podía haber nadie en la calle, ni en auto ni a pie. Si encontraban una persona más de las 8 de la noche, la acribillaban sin preguntarle nada. Uh, si había personas sospechosas, se la llevaban presa y la torturaban para saber si era la persona que estaban buscando o no, o si esa persona conocía a algunos rebeldes, políticos, bla, bla, bla. Entonces, hemos pasado problemas muy serios también, la gente de mi generación, no guerras, pero sí estos golpes militares que han causado problemas serios, persecuciones, torturas, fusilamientos, desapariciones. Así que también en Latinoamérica hemos pasado problemas serios, bastante serios. Por lo tanto, les repito, podemos tener suerte, pero la sociedad ideal, ideal, ideal no existe. La sociedad ideal donde nunca hay violencia, donde todas las personas son buenas, donde todos cooperan. Esto que vemos en los libros infantiles de lectura, no existe esa sociedad. No existe sociedad. Por lo tanto, el hecho de poder socializar, el poder formar parte de una sociedad, ya es un logro. Ya es un logro. Hay muchas cuestiones que podrían impedir la socialización normal, o normal entre comillas, digamos, ¿no? El hecho de que ustedes y yo somos seres sociales, porque ustedes están escuchando una lección de psicología social
ustedes son alumnos universitarios, yo soy profesor universitario, hemos logrado nosotros una cierta socialización normal, entre comillas. ¿Sí? Cada cual habrá pasado problemas familiares, yo he pasado problemas sociales, políticos, pero aquí estamos, y estamos socializando bien. Pero les repito, no todo es perfecto. Entonces, en las lecciones que vamos a ver de psicología social, vamos a ver lo que es teóricamente, lo que sería mejor, ¿sí? Teóricamente, y lo que es peor, teórica y prácticamente. Vamos a ver todas esas posibilidades de cómo vivir en sociedad. La psicología social toma más que nada los grupos. No es lo mismo que la sociología que toma toda la sociedad en su conjunto. Sin embargo, ustedes ya me han escuchado en las primeras clases de psicología social. Yo pienso que nosotros estamos conectados con todas las áreas sociales. Por lo tanto, también estamos conectados con la sociología. ¿Por qué? Porque sí, estudiamos grupos. En psicología social estudiamos personas y grupos. ¿Sí? Grupos familiares incluso. Grupos de amigos, grupos sociales, grupos familiares. Estudiamos grupos, ¿sí? De no más de 100 personas. Ese es el estudio de la psicología social. Ya más grande que eso, ya estudiar todo un país ya es cuestión de la sociología. Sin embargo, no podemos entender un grupo sin entender un poco el entorno social. Por ejemplo, vamos a ver después un par de capítulos sobre las influencias culturales y sobre las clases sociales. Entonces no puedes hablar de clases sociales solamente de un grupo de 10 personas. Tienes que hablar de la sociedad en su conjunto. Hay clases sociales. No vamos a llevar nuestra clase a por qué hay clases sociales. Eso ya es un problema histórico. Vamos a decir, hay clases sociales así, así, así. Este es el comportamiento de cada clase social. El libro no propone ninguna solución, ni te hace ninguna historia. No es cómo es que llegamos hasta acá y cómo podemos solucionar. ¿Qué es lo que hizo Marx? Carlos Marx le dijo, bueno, hemos llegado hasta acá así por esto. Hubo esto y esto y esto y esto y ahora estamos así. ¿Podríamos dejar de estar así? Sí, si hiciéramos esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Marx tomó un problema actual de su época, hizo la historia de cómo fue que se llegó ahí y trató de hacer una teoría de cómo se podía salir de todo eso y llegar a una sociedad mejor. Yo creo que Marx ha sido un hombre, un buen tipo tratando de solucionar un problema social histórico increíble, que es la diferencia de clases sociales. Pienso que no lo logró por muchos motivos que después lo vamos a discutir, pero eso no quiere decir que haya que pensar mal de Marx. Yo no pienso mal de Marx. Pienso que el hombre intentó algo, es muy difícil llegar a lo que él quería llegar, es tremendamente difícil querer mejorar la sociedad de cómo está. ¿Sí? Eh, pero bueno, no es imposible, todavía existe siempre en todos nosotros el deseo, la posibilidad de que la sociedad cambie, de que todo esto mejore. Y por eso, en las clases de psicología social, yo voy a aceptar de parte de ustedes preguntas. Ya les dije, ustedes pueden hacer preguntas escritas, ¿sí? Manden las preguntas escritas a Luis, Luis me va a pasar a mí las preguntas para después, en alguna clase, responder esas preguntas. Tenemos que ir dialogando en la medida en que podamos y en ese diálogo pueden surgir a lo mejor cosas que para ustedes pueden ser más importantes que otras. De pronto hay capítulos de la psicología social que para ustedes son mucho más importantes que para mí. A lo mejor yo hago una psicología social
de acuerdo a lo que yo creo que es importante para ustedes. Pero de pronto para ustedes hay capítulos que son más importantes que otros. Y ustedes pueden pedirme que yo amplíe tal tema o tal capítulo porque quieren discutir mejor ese tema, ese capítulo. Entonces, queda también esa posibilidad, chicos, de que hagamos este diálogo, donde ustedes me dicen, profesor, queremos que explique mejor este tema, o este tema a lo mejor lo pasaremos de largo, más bien nos interesa este otro tema. Eso también es posible hacerlo, ¿sí? Porque de vez en cuando me doy cuenta que los libros te proponen una forma de leer la sociedad, pero son los alumnos los que tienen interés en leer de alguna manera los libros para entender la sociedad de su época, de su tiempo. El tiempo de ustedes no es el mismo tiempo que yo tuve cuando yo tenía la edad de ustedes. Cuando yo tenía la edad de ustedes, en la Argentina sí habían golpes militares, pero una vez que se producía el golpe militar, después habían periodos tranquilos, un poco estables, digamos, se estabilizaban las cosas. Así que mi vida de adolescente ha sido relativamente tranquila en el sentido de una cierta estabilidad. No he tenido yo mayores problemas políticos, salvo en algunas etapas de algunos golpes militares, donde había que tener cuidado. Y aquí en Bolivia también, como no me he metido en política, he estado tranquilo. Pero al mismo tiempo, aunque uno no se mete en política, muchas veces uno está intranquilo por las cosas que pasan en la sociedad. Así que todos estamos expuestos a todos los males sociales y tenemos que estar preparados. Y la mejor forma de prepararse es estudiar psicología social. Para saber en psicología social tenemos que saber cómo reaccionan las personas a nivel social, no solamente individual. Tenemos que hacernos cargo del vecino que a lo mejor hace problemas para toda la vecindad. Pero tenemos que entender qué pasa a nivel social, qué pasa con ciertas organizaciones sociales, con las clases sociales, con los vínculos parentales, con las cuestiones institucionales. ¿Sí? Ustedes están viviendo un cambio que para mí todavía es relativamente eh, novedoso. Para ustedes ya no va a ser novedoso porque lo están viviendo ya de jóvenes, que es, por ejemplo, el cambio de nombre por el cambio de sexo. Un hombre decide ser mujer o una mujer decide ser hombre y quiere que le cambien el nombre. ¿Sí? En lugar de Juan Pérez, Juana Pérez. ¿Sí? O en lugar de Juana Pérez, Juan Pérez. Se puede cambiar de hombre a mujer, de mujer a hombre. Y estos cambios, que en mi época parecían imposibles, hoy en día ya son más frecuentes y tienen incidencia en el registro civil. La persona tiene derecho a cambiarse su nombre, cosa que antes, en mi época, hubiera parecido imposible. Cambiar la identidad incluso a nivel legal. Como he cambiado mi identidad sexual, quiero legalmente cambiar mi nombre. Tengo derecho a cambiar mi nombre, no quiero llamarme más así, quiero llamarme de otra manera, que le viene bien a mi condición nueva. Como les digo, en la época en que yo era joven, hablar de estas cosas era prácticamente imposible, es como decir, bueno, ¿cuándo sucederá esto? Jamás. Pero ya está sucediendo. Eso y muchas cosas más. La sociedad ha ido cambiando muy rápido. Hoy en día todo este asunto de las identidades sexuales, identidades colectivas, identidades nacionales, todo eso está puesto en órbita ahora y todo esto puede ser cambiado, transformado,
aceptado, rechazado. Estamos en una época de cambios cada vez más rápidos. Y esto que de alguna manera yo lo he estudiado muchas veces en fenomenología, lo estudio también en psicología social. Estos cambios, ¿qué implican? ¿Sí? Por eso es que algunas de mis clases van a ser muy especiales porque no están en el libro. ¿Sí? Y de vez en cuando les voy a remitir algún artículo, alguna cosa para que lean, para completar el libro, porque este es un libro muy funcional y muy tradicional. Es un lindo libro, pero es muy tradicional. Entonces, de vez en cuando los voy a referir a algún artículo o alguna cuestión en Internet para refrescar un poco algunos temas, porque hay muchas cosas nuevas. Incluso un buen libro de psicología social aparecido hace 10 años, que no sería mucho, hoy en día ya estaría obsoleto porque hay cosas nuevas. La sociedad va generando cosas nuevas cada vez. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora no aparece en ningún libro de psicología social. Estamos haciendo las clases en red por la pandemia. Y entonces no se trata solamente de un experimento, porque hay personas que dicen, bueno, vamos a hacer un experimento de una clase en red a ver qué tal resulta. O bueno, algunas personas para su maestría o para su doctorado, vamos a hacer algunas clases en red. Es una cosa voluntaria, ¿no es cierto? Pero ahora, por la pandemia, obligadamente todos tenemos que hacer clases por la red. Todos tenemos que hacer clases virtuales. Y esto no estaba pensado, digamos. Entonces, es una experiencia a la que estamos obligados por la pandemia, que era algo que no estaba pensado. Ningún libro habría podido pensar sobre eso. Ahora aparecerán libros con todo lo que se está aprendiendo de la socialización en una pandemia. ¿Qué cosas cambian de la socialización en una pandemia? ¿Cómo podemos socializar nosotros por Internet? ¿Qué efectiva puede ser esa socialización? ¿Cómo se socializa en una pandemia la muerte? ¿Cómo se socializa el miedo? ¿Cómo se socializa el enfrentamiento a esas cuestiones? La vacunación, la perspectiva de posibilidades de salud, de superar, de salir de todo esto. ¿Cómo se forma todo eso? ¿Sí? Entonces, tenemos que utilizar el libro de psicología social como base, pero los problemas a los que los vamos a aplicar por ahí van a ser problemas nuevos, como lo que estamos pasando. En varios trabajos de psicología social que han hecho los alumnos el año pasado, el semestre pasado y el año pasado, han hecho estudios sobre justamente lo que se está viviendo ahora, sobre la pandemia. Han hecho estudios de psicología social para ver esto, cómo se está llevando. Por eso les digo, yo les voy a aceptar que el tema de la pandemia sea puesto también en trabajos de investigación, en clases. Entonces, ustedes hagan todas las preguntas que quieran a través de Luis. Él me va a pasar las preguntas y vamos a tratar de responder en clases o en algún caso responderé específicamente a la persona que haga la pregunta. ¿Sí? Bien, entonces, por favor, me estudian los 3 primeros capítulos bien estudiados y avanzaremos un poco más la próxima semana. Esto es todo por ahora. Chao, chicos. Gracias, licenciado.